desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de la última carrera que se ha disputado en este campeonato 2024, la carrera de Singapur, y comentaremos alguna cosa también de la próxima que tendremos después del parón, que será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin. Recordemos que ahora, en Estados Unidos tenemos varias carreras a lo largo del año, ¿no? Para comentar también algunas de las noticias que han surgido esta semana, tengo prácticamente a todo el equipo. Hoy no tenemos a Ger con nosotros, pero lo cambiamos por José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Pues sí, he conseguido poder estar, aunque parecía que no. Mira por dónde. Bueno, te tenemos tirado en un aeropuerto esperando tu vuelo, con lo cual esperemos que no haya ningún tipo de adelanto y que tú después no sufras ningún tipo de retraso en tu viaje. No, el retraso ya lo tengo y adelanto te digo ya que no puede haber, porque mi avión no ha llegado. O sea que tengo tiempo, no te preocupes. Bueno, pues te lo vamos a intentar hacer. Tengo también conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Sí, a mí me da un poco de envidia, José, porque a mí los aeropuertos es un sitio de los que me gusta. Como aerotrastornado que soy, casi me cambiaba por él. Bueno, y a quien también tenemos al otro lado de la línea telefónica, entre comillas, es a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? Y como digo, pues vamos a comentar algunas noticias antes de hablar de lo que ha ocurrido en Singapur, pero vamos a aprovechar para meter una promo antes de otro podcast. ¿Estás loco o majareta por el cine? Este es tu camino. Estación Caladan. Un podcast donde Juan Luno y Sandra O hablarán de las mejores películas, dando su opinión sin censura. Un podcast donde también encontrarás a los mejores podcasters hablando de cine. Estación Caladan. Escúchalo en ebooks, Spotify y Apple Podcasts. Este es tu camino. Y noticias no es que tengamos ninguna oficial, pero Emma, los rumores ya venían de antes de la carrera y por lo visto puede haber sido la última carrera de Daniel Ricciardo en Fórmula 1. Se habla incluso de quién va a ser su sustituto. Sí, pinta eso, un poco por su propio estado de ánimo durante todo el evento de Singapur y finalmente acabando con esa vuelta rápida para ayudar a Verstappen y tal. Y las conversaciones que ha habido por radio una vez acabado la carrera con el equipo y tal, pues todo pinta que... Pues, yo imagino que ya le habrán dicho que con este parón de forma efectiva un mes que tenemos de cara al primero de los últimos... de los dos tripletes que faltan para acabar la temporada, que yo imagino que ya le han dicho que no sigue, pero es que ya no sigue desde ya, ¿no? Y de ahí un poco ya la actitud, ¿no? Falta que lo hagan oficial, que yo imagino que en este parón a Estados Unidos ya conoceremos qué va a pasar con RB y también qué va a pasar con Sauber, ¿no? Que también tiene pinta de que al final Audi va a tirar por territorio conservador y esto es firmar por un año a Bottas y ya el próximo año vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya en el próximo año ya con vistas a que en 2026 ya van a ser Audi 100%, no como este año al que viene que aún van a tener que arrastrar siendo Sauber, ¿no? Y con lo cual, pues yo imagino que si Ricardo sale, pues yo no lo veo volviendo a la Fórmula 1, ¿no? Ahora, tirando de memoria, yo creo que quizás hizo mal yéndose de Red Bull y acabó empeorando la cosa cuando se fue de Renault a McLaren, ¿no? Ese fue ahí cuando dio el clic en McLaren, cuando ya empezó la cuesta hacia abajo. Ha tenido resultados positivos en este tiempo porque ganó con McLaren. Este año incluso, por ejemplo, en Miami, si no recuerdo mal, hizo un muy bien resultado en el sprint. Ha tenido puntos estelares, pero en la regularidad
pues la verdad, y teniendo en cuenta que tienen ahí a Lawson en el banquillo Red Bull, que si no va con ellos lo pierden, pues es lo que hay, ¿no? Sí, la verdad es que parece, viéndolo ahora con perspectiva, parece que ha tenido muy mala suerte con las decisiones que ha tomado, ¿no? En su momento, yo sigo pensando que hizo bien en salir de Red Bull porque no era sostenible la situación, pero luego tuvo mala suerte porque cayó en Renault en un momento bueno, pero no tan bueno, cayó en McLaren en un momento bueno, pero antes de este punto que han tenido. Terminó saliendo, el retorno ya fue criticado porque volvió un poco por la puerta de atrás y ahora la verdad es que me da mucha pena que acabe su carrera deportiva en mitad de una temporada, despidiéndose del paddock cuando todavía no es oficial, que posiblemente sea oficial ahora en medio del parón y ¿sabes? Como todo muy poco épico, no sé, muy poco noble, ¿no? Em, y si finalmente no se confirma durante el parón y tiene una carrera más, va a ser como cuando Massa se despidió, pero al final no. Entonces, no sé, lo que es la historia para la temporada que viene de Netflix, ahora mismo podrían ponerlo muy épico, pero también puede quedar muy cutre. Yo soy un poco de la opinión de José. Me parece. Me duele este final de carrera de Ricciardo. Si ya me parece mal, siempre lo he dicho, ¿no? Que a cualquier piloto lo, o sea, lo quiten de en medio antes de acabar la temporada. En este caso me parece peor aún, porque, jolín, Ricciardo ha sido un gran piloto de Fórmula 1 y no se merece tener una salida tan por la puerta de atrás. No ha habido ni siquiera un aviso oficial. No ha podido despedirse como se merece. No se le han podido hacer los homenajes que se le deberían haber hecho. No ha tenido esa última vuelta después de la última carrera que la gente le aplaudiese, de hacer algún donut, de... ¿Qué recuerdo se lleva Ricciardo de cuál ha sido el final de la Fórmula 1 si realmente ha sido esta? Si siempre me ha parecido muy mal la forma que tiene Red Bull de gestionar este tipo de cosas, en esta ocasión es que me dan asco, realmente. No se puede ser tan desagradecido, tan... De verdad, es que no sé, no encuentro... O sea, me pilló totalmente de sorpresa el que fuese la última carrera, que estoy de acuerdo con prácticamente con todo el mundo, que Ricciardo ahora mismo ya no estaba rindiendo al nivel que debería rendir, que el primero sorprendido sería yo si la temporada que viene siguiese conduciendo un Fórmula 1. Pero de ahí a, ya digo, o sea, ni siquiera haber hecho una despedida oficial, un agradecimiento por parte de Red Bull, por parte de Toro Rosso, me parece inaudito. Es como, no sé, la propia Fórmula 1 no debería permitir este tipo de situaciones. Sobre todo con pilotos que, como decíamos, ¿no? O sea, ha ganado carreras. Fue el que echó, literalmente, a un campeón del mundo de Red Bull. Como era, bueno, ahora no me sale, Dios, ¿cómo se llamaba? Joder, ¿cómo se llama? El que ganó tantísimas veces con Red Bull, que se retiró. Vettel, ¿no? Vettel, joder, que no me salía el nombre. Pues Ricciardo literalmente echó a Vettel de allí. Es decir, podrá haber acabado su carrera no en las mejores posiciones, pero ha escrito su pequeña historia, ¿no? Dentro de la Fórmula 1. Y ya digo, o sea, no soy capaz de creerme que este vaya a ser el final de Ricciardo, total y absolutamente por la puerta de atrás, sin ningún tipo de reconocimiento. Para mí no tiene sentido. Bueno, esperaremos noticias oficiales al respecto. El caso es que, noticia de última hora, es que Red Bull sigue perdiendo staff principal del equipo. Se ha ido Newey, se ha ido Jonathan Whitley, que va a ser el jefe de equipo de Audi,
se ha ido otra gente, no senior staff, por así decirlo, pero se acaba de ir otro de estos, en concreto se ha ido el jefe de estrategia de Red Bull, Bill Courtney, que se va a McLaren. El caso es que también es cierto que se va a mediados de 2026, o sea que aún va a tardar un poquito, pero se va y ficha por McLaren para ser en este caso el director deportivo. O sea que en Red Bull yo creo que empieza una especie de fin de ciclo, que va a coincidir A también... ver lo que tarda en irse más, ¿eh? Sí, que empieza también a coincidir con acaba la época de Honda, viene Ford y interrogantes, ¿no? Y aparte, toda esta gente se está yendo, en el caso de de Bill Courtney, se está yendo a un proyecto como McLaren que a día de hoy tiene visos de ganar el Mundial de Constructores y ir hacia arriba, ¿no? Y en el caso de Newey, pues debería ir hacia arriba también, ¿no? Y en el caso de Jonathan Willey también debería ir hacia arriba. Sí, la verdad es que es una pena porque desde luego carisma es algo que derrocha Dani Ricciardo, que como decimos, ¿no? Que abandonaría el segundo equipo de Red Bull y que dejaría la Fórmula 1, porque bueno, por ahora pinta no tiene de que vaya a recalar en otra escudería, con lo cual bueno, la verdad es que, no sé, es una salida un poco triste. Lo que pasa es que, bueno, recordemos que en algunos equipos también es complicado a veces, tanto como soltar lastre, lo hemos visto con Massa en Ferrari durante muchos años y con algunos otros pilotos, como mantenerlo a veces en la misma posición. Entonces, bueno, no sé, Al final, por ahora son rumores. Al final, Dani, a Ricardo este año Red Bull le ha dado la oportunidad de sustituir a Pérez. Sea aún más real esa oportunidad, pero yo creo que ha asistido ahí. Y es que si en el equipo B no funcionas, ¿cómo te van a dar la oportunidad? Es más, lo van a bajar. O sea que ha podido volver a subir y estar entre lo más alto a no estar en Fórmula 1 seguramente. Bueno, por ahora son habladurías, esperemos que aguantase hasta final de temporada y se pudiera despedir en condiciones. Pero bueno, y creo que bueno, que esta semana poco más tenemos en más, si no, pues vamos ya directamente con lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Singapur. Pues mira, ha sido un Gran Premio de Singapur interesante en el sentido de que, bueno, estamos ya recta final, ¿no? Y veníamos de lo que pasó en Azerbaiyán con McLaren, Piastri, etcétera, etcétera, y había que ver si McLaren pues conseguía repetir victoria, que así ha sido, y vamos a ver si ya definitivamente es el punto de inflexión y podemos ver un Abu Dhabi interesante en la lucha por el título a final de campeonato, ¿no? El caso es que en clasificación Norris se hizo con la pole, confirmando pues eso, que sí que quiere el título, otra cosa es que lo pueda conseguir. Segundo fue Verstappen, que después de unos libres donde incluso la cosa pintaba peor, pues al final consiguió una muy buena segunda posición, lejos de Norris, pero segunda posición. Tercero fue Hamilton y cuarto Russell, unos Mercedes que a priori, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Segunda línea, no parecía poca cosa. Quinto fue Piastri, como veis, pues ahí Piastri no hizo una muy buena vuelta en Q3 y eso pues hizo un mal resultado. Ya pilotando el coche que es y viendo el piloto que es, Piastri, pues eso que le dijeron a Norris en Hungría de que vas a necesitar a Oscar y tal, de momento, desde ese momento que McLaren, el ingeniero de McLaren, le dijo eso a Norris, de momento Piastri lo único que ha hecho es perjudicar a Norris. De momento, que no estoy criticando a Piastri, que me parece que está confirmando las buenas sensaciones que traía el chaval, ¿no? Pero un poco la situación es la que se ha producido. Desde aquel momento Piastri y fallos de Norris también le han pirlado puntos, ¿no? Y aquí, en esta carrera, que pues podía ser una opción perfectamente factible de
al menos colocarle un coche a Norris con respecto a Verstappen, pues no pudo ser, ¿no? Y falló en clasificación y salía en quinta posición. Sexto fue Hülkenberg, que se aprovechó de, pues bueno, de que está, yo creo que en un buen estado de forma. El Haas, después de la salida de Steiner, pues se confirma que ahí el virus era Steiner, el que sobraba. Y a ver, tampoco es que ahora Haas vaya a hacer podiums y ganar carreras, pero desde luego yo creo que ha dado un pequeño salto de calidad, y eso juntado a que Hülkenberg pues está un poquito el tío en forma, pues, y sumado además a fallos de principalmente Ferrari, pues lo han hecho colocar en esa sexta posición en clasificación. Séptimo fue Fernando, que otro de sus milagros, el coche no está ni para estar en Q3 diría, pero ahí está en Q3 y encima séptimo. Octavo fue Tsunoda, y en parte estos resultados vienen por los fallos de Ferrari, ¿no? Porque noveno fue Leclerc y décimo Sainz. Leclerc sí que llegó a marcar tiempo, pero se lo quitaron por límites de pista, y en cambio Sainz, pues en la vuelta lanzada previa a marcar la vuelta rápida en Q3, pues en la última curva se le fue el coche y reventó él mismo contra las protecciones. Y bueno, pues sí, el neumático no estaba todo lo que tú quieras, pues, pero ha sido el único que ha fallado en la clasificación. Si me dices que revientas el coche, pues en la última curva, apretando para conseguir una primera, una segunda, tercera posición, lo entiendo. O sea, también no me gustaría, pero lo llevo a entender. Pero en la vuelta de calentamiento, última curva antes de cruzar la línea de meta, para ya en la vuelta real, cronometrada, que se te vaya el coche, reventarlo y tal, pues bueno, mal, Carlos, ¿no? Mal Carlos, porque la diferencia que hay en el campeonato entre Leclerc y él, pues empieza a ser demasiado abultada, ¿no? Ya esos más de 50 puntos a mí se me hacen demasiado, y no me creo que haya una diferencia de pilotaje como para 50 puntos, pero bueno, el campeonato al final te sitúa donde tienes, bueno, pues lo que dice la tabla, ¿no? Y más allá de Carlos, pues Albon, Colapinto, la verdad, muy bien los Williams, han dado un salto de calidad, que imagino que Carlos Sainz estará muy contento. Pérez, después de los Williams, hay Pérez, después de un muy buen Azerbaiyán, ha vuelto a las andadas, quedamos en Q2, mal, porque también Verstappen, pues, y sobre todo más Red Bull, si quieren tener alguna esperanza de victoria del campeonato de constructores, yo ya creo que no, pero aguantarle la posición a Ferrari para ser segundos, pues ahí Pérez sigue siendo de ayuda, pero lo de Azerbaiyán parece un espejismo, ¿no? Y después de Pérez, pues Magnussen, Ocon, Ricardo, Stroll, Gasly y los clásicos ya de últimos, Bottas y Guan Yu Zhou, ¿no? Y con todo lo que vimos en clasificación, si nos vamos a lo que ha acontecido durante la carrera del domingo, hemos visto una salida bastante buena de Lando Norris, que estaba acostumbrado a perder primeras posiciones, ha mantenido posición con Verstappen y ha empezado a tirar para abrir el máximo hueco posible. Esa ha sido pues la filosofía de Norris. Salían con la misma estrategia todos los de delante, neumáticos en su mayoría medios nuevos. Algún piloto como Alonso, por ejemplo, sí que ya tenían alguna vuelta, y el que cambiaba la filosofía, digamos, de este grupo de cabeza era Hamilton, que salía con un neumático blando también usado. Iban a hacer una estrategia diferente y bueno, pues tenía que hacer algo distinto a los demás. En la salida, bueno, como digo, mantiene posición Lando, Verstappen también. Se ha defendido del ataque de Hamilton, que iba con esos neumáticos blandos para intentar pues, sorprender. Y lo que hemos visto también ha sido pues mala salida de Carlos Sainz, que ha perdido posiciones, y empezábamos a ver un poco pues cómo los pilotos iban enganchando
en trenes de DRS. Recordemos que aquí se habían instaurado 4 zonas de DRS y que el que más ventaja estaba sacando era Lando Norris. Se estaba consiguiendo escapar de Verstappen. Pronto, digamos que salía de esa zona de un segundo, con lo cual Max Verstappen no tenía capacidad de atacar, y que por detrás pues sí que había varios pilotos que estaban, digamos, enganchados los unos a los otros en menos de un segundo. Ya comentaban, ya se oían algunas radios interesantes. Russell hablaba de que el ritmo de Hamilton, que iba, como decimos, con unos neumáticos blandos que deberían ser más rápidos que los medios, no le parecía que fuera lo suficientemente rápido, que tenía que acelerar y ir a un mayor ritmo para poder sacar rédito de esa estrategia. Y hemos visto pues unas primeras vueltas en las cuales, por ejemplo, duelos a destacar: el tren que ha montado Hülkenberg, Fernando Alonso y Charles Leclerc. Un Charles Leclerc que tenía que recuperar posiciones y ponerse lo más arriba posible después de una no muy buena clasificación el sábado, y que tenía a Fernando Alonso, alguien que sabe muy bien cómo se corre en Fórmula 1, es el piloto más veterano y se nota, que iba enganchado a Nico Hülkenberg, al que no le interesaba adelantar, para poder tener ese DRS y defenderse del piloto monegasco. Desde luego, esta es una de las partes interesantes de la carrera, esta lucha de A3, sobre todo el bloqueo que ha tenido Charles Leclerc, y donde hemos visto estrategias distintas. El primero ha sido Carlos Sainz. Carlos Sainz, que, como digo, había perdido algunas posiciones, se encontraba pues fuera de la posición que le podría tocar por capacidad del coche. Había tenido ese accidente el sábado, y lo que han optado es, mientras los de arriba pues mantenían un poco las estrategias normales de una parada hacia la mitad de la carrera para cambiar esos neumáticos medios por unos neumáticos duros, Sainz ha optado por entrar a la vuelta 13 e intentar hacer un undercut a todos los pilotos posibles por delante y intentar hacer un stint muy largo con neumáticos duros. Por delante, Norris seguía tirando, y por detrás pues ya teníamos este movimiento en cuanto a estrategias. Veremos después cómo le sale a Carlos Sainz. Por delante, lo que sí que hemos estado viendo a partir de mitad de carrera prácticamente, o casi un tercio de carrera, bien pasado el tercio de carrera, es que Lando Norris ha ido a un ritmo brutal para intentar abrir todo el hueco posible. Hemos ido viendo cómo ha tenido pues varios percances, varios toques con el muro. De hecho, incluso ha llegado a decir que había tenido un golpe y había roto parte del alerón delantero. Lo ha revisado en la parada en boxes, que bueno, ha sido la vuelta 30 para defenderse de Verstappen, pero bueno, con una comodidad absoluta, con el hueco que tenía, pues han mirado el coche y han visto que no había que tocar nada, con lo cual, bueno, pues se ha ido quedando en sustos, pero ha sido una nota, digamos, constante durante toda la carrera, ese llevar al límite del coche de Lando Norris para abrir todo el hueco posible y no tener ningún tipo de problema de cara pues a cambiar unos neumáticos o que haya algún tipo de incidente durante la carrera. Recordemos que aquí prácticamente es todo el circuito sin escapatorias, que los muros están muy cerca y que un safety car pues no es difícil que tenga que salir en esta carrera. Copiaban también, antes no lo he mencionado, copiaba la estrategia Hamilton, también forzado, ¿no?, por el tipo de neumáticos que llevaba. En la vuelta 17 cambiaba los blandos por unos duros, no iba a utilizar intermedios, o sea, los neumáticos medios, por decirlo, por no tenía la obligación, y cambiaba eso de un extremo al otro para intentar aguantar la carrera, y bueno, pues un poco también siguiendo esa estrategia de Carlos Sainz para intentar hacer algo distinto que el resto de pilotos. Y como decía, con Norris destacado, con Verstappen a
a la captura. Lo que hemos tenido por detrás, bueno, pues han sido hasta la vuelta 26. Charles Leclerc no ha sido capaz de recuperar posición con Alonso. Alonso había perdido ya un poco el DRS de Hülkenberg y hasta aquí ha podido luchar. Y es donde empezaba el cambio de neumáticos, de, digamos, todos los principales contendientes en la parte de puntos. Empezaba Alonso, bueno, se paraba con antelación, vuelta 25, a partir de la 27, 29, 30 han ido parando pues Russell, Verstappen y Norris, y nos han quedado de la gente de arriba, pues nos ha quedado Charles Leclerc y Oscar Piastri con una estrategia un poquito más larga. No ha sido hasta la vuelta 36 cuando ha entrado Leclerc y hasta la vuelta 38 cuando ha entrado Piastri, buscando pues hacer algo distinto a los pilotos que llevan por delante, a Russell, por ejemplo, o a Hamilton. Como decíamos, bueno, pues Lando Norris tirando a más no poder, Fernando, que había hecho de los primeros cambios de neumáticos, pues ya iba recuperando posiciones, y cuando, bueno, pues han sido las entradas interesantes, la de Charles Leclerc, que ha cambiado un poco la estrategia de los de delante y la estrategia también de Piastri, bueno, pues hemos visto que Piastri ha ido atacando primero a Hamilton, posteriormente ha conseguido rebasar a George Russell, y teníamos ya colocado en tercera posición por detrás de Verstappen, con mucho hueco entre Norris y Verstappen y Piastri, con lo cual ahí pues había que forzar un error, había que presionar hasta el final, pero las distancias eran complicadas que se redujesen. Pero por detrás, los que sí iban mejorando posiciones, pues se acercaba Charles Leclerc a Lewis Hamilton, finalmente conseguía adelantarlo, también se acercaba a George Russell, pero bueno, no era capaz de llegar al final a adelantar. La remontada era buena del piloto monegasco y la verdad es que poco hemos visto más a mayores de estos momentos finales de carrera con Piastri, con Leclerc, como digo, rebasando a pilotos que van por delante, con lo cual hemos terminado el Gran Premio con Norris, como digo, con varios sustos, con un intento o más de un intento de vuelta rápida, una vuelta rápida que finalmente se llevaba Dani Ricciardo para así minimizar la pérdida de puntos de Verstappen, que era segundo. Norris podía haberle sacado 8 puntos, pero con esa vuelta rápida de Ricciardo solo le saca 7. Tercero ha entrado Oscar Piastri, después de rebasar a los Mercedes y no tener problemas con los Ferrari. Detrás de Piastri ha entrado Russell, cuarta posición. Quinto ha sido Leclerc, después de adelantar al sexto, que ha sido Hamilton. Séptimo ha sido Carlos Sainz, que ha recuperado pues de la clasificación del día anterior, ha recuperado posiciones y pues ha llegado en esa séptima posición por detrás de los Mercedes y del Ferrari de su compañero. Por detrás de él, Meritoria. Noveno ha sido Nico Hülkenberg y décimo ha llegado Checo Pérez, después de ir recuperando posiciones. Por detrás de ellos, ya fuera de puntos, Colapinto, Tsunoda, Ocon, Stroll, Juan Yusu, Valtteri Bottas, Gasly y Ricciardo, y no han acabado la carrera, han tenido que retirarse Albon y Magnussen. Pues como decía un poco antes, Norris se ha apurado ahí a última hora a ver si tiene chances de en Abu Dhabi pelear hasta el último segundo por el campeonato. Lo tiene difícil porque tal como se han dado las cuentas y con ese puntito que le ha robado Ricardo a última hora, que bueno, volvemos a la historia de que Red Bull van 4, no 2, como el resto de equipos. Pero con ese puntito que le había dado Ricardo, ahora mismo Norris no depende de él para llevarse el título. O sea, aunque gane todo, las 6 carreras más los sprints, no le vale para ganar, ¿no? Porque a Verstappen con ser segundo en todo, sigue ganando el título. ¿Qué quiere decir? Que Norris, si quiere tener oportunidad, tiene que rozarla a la perfección. Y yo dudo que la roce, francamente, porque aquí en Singapur tuvo, que sepamos, 2 casi errores que le cuestan todo, ¿no? En especial uno que llegó incluso a rozar con el alerón delantero.
y yo creo que me gustaría que esto se alargara hasta Abu Dhabi a la última vuelta y tal, pero yo creo que Norris va a pinchar, ¿no? Porque es algo que le falta aún tener esta fiabilidad y regularidad, ¿no? Eso sí, en el Mundial de Constructores yo incluso pienso que al final McLaren le va a meter más de 100 puntos de diferencia al acabar el año a Red Bull. Y como decía antes, vamos a ver si no Ferrari se le cuela a Red Bull, ¿no? Dependerá un poco de qué pasa con Pérez y a ver si Leclerc y Sainz consiguen cosillas, ¿no? Porque es cierto que la clasificación no le salió, pero en carrera pues fueron al undercut y pues bueno, consiguieron recuperar posiciones. No las que quizás deberían haber conseguido si hubieran clasificado donde tocaba, pero bueno, al menos Ferrari estuvo un poco lista y yo creo que estuvo bien en estrategia para ir al undercut y que Leclerc y Sainz consiguiera mejorar sus posiciones, a pesar de que, por ejemplo, Carlos en la primera vuelta perdió posiciones con Pérez, con Tsunoda, o sea que igual Carlos hubiera podido tener alguna oportunidad más de alguna posición más delanteras, ¿no? Después decir de Mercedes un poco mal, ¿no? Incluso físicamente, porque Russell acabó cao. Al final no acudió ni a la cita con la prensa porque el tío acabó, de hecho hay alguna imagen saliendo del coche donde está doblado y aquí el coche no funcionó. Mercedes está en esas de que a veces el coche funciona y cuando funciona pues gana y hay veces con que no hay tu tía, ¿no? Y después, con respecto a Fernando, pues yo como decía antes, el coche no está para esas posiciones, pero sigue cazando unos puntos muy guapos, que le vienen muy bien. Ha llegado a decir de que, bueno, el coche no va, tal, y cuidado porque Haas está en perspectiva positiva, como dejando entrever de que igual en el Mundial de Constructores se pudieran acercar con amenazándolos y bueno, yo creo que teniendo en cuenta los puntos que suele conseguir esta gente, se me antoja, eso sí que es casi imposible, pero bueno, lo decía siempre con Aston Martin, tienen que mejorar, en cuanto mejoren un poquito, Fernando va a poner lo que tiene y va a estar ahí, vaya arriba, ¿no? Contento con la actuación otra vez de Colapinto, esta vez no consiguió puntos, pero el chaval está apretando a Albon, a pesar de lo que pasó en la salida, de que según Albon se tiró, también Carlos ahí dijo alguna palabra de que Colapinto por poco se lleva, hace un strike y tal. Yo vi la onboard de Colapinto y yo vi una salida normal y chimpún, ¿no? No soy piloto ni nada, pero para mí me pareció normal y yo creo que el chaval es una pena que el próximo año no vaya a estar en Fórmula 1, la verdad, porque de momento en las carreras que ha estado, yo como decía antes, yo creo que Williams deben estar tirándose de los pelos viendo las oportunidades perdidas que le han dado a Sargent, ¿no? Cuando tenían este tío en el banquillo que, mira, a las primeras de cambio ya ha sumado más puntos que Sargent en 30 carreras. Pues yo coincido mucho con Emma, la verdad. Por una parte creo que, como él decía, McLaren lo tiene todo ahora mismo para ganar el Mundial de Equipos. En el Mundial de Pilotos va a haber pelea. Yo ahora mismo no me atrevería a decir quién es el favorito. Sí es verdad que Verstappen lo tiene en su mano. Tiene, o sea, como decía, ¿no? Con quedar segundo le vale. Y no solo eso, sino que además Norris tendría que hacerlo todo perfecto y no ocurrirá. O sea, Norris no va a ganar todas las carreras de aquí al final. Pero claro, por otro lado, parece que Red Bull va en decadencia, o al menos en cierto circuito. Entonces, las cosas se le pueden seguir complicando de aquí a final de temporada. Hacer esa lectura ahora mismo es muy, muy difícil. Y por lo demás, pues sí, Colapinto está sorprendiendo. Y es que realmente no veo mucho más interés ya en el campeonato, más allá de eso, ¿no? Seguir viendo a Alonso poner el coche por encima de la posición natural y bueno, una carrera de un Gran Premio de Singapur en el que las estadísticas es que un 98,9% de las veces sale un safety car, uno o varios, y esta vez pues no hubo ninguno.
lo cual también afectó un poco las estrategias de algunos equipos que querían jugar con eso y no pudieron. Pero por lo demás, si no es por ese final de carrera un poco más movidito, o esas últimas, no sé si fueron 10, 12 vueltas, algo así, hubiese sido un Gran Premio de Singapur sorprendentemente atípico. No recuerdo yo aburrirme en carreras de este circuito, y por momentos sí que creo que hubo poca emoción, pero no mucho más, la verdad. Claro, tenemos que acabar pronto el programa hoy y entonces no me voy a repetir, pero estoy con José. Venimos de una carrera en Azerbaiyán súper entretenida, con peleas en todos los sitios casi, y sin embargo en esta ocasión Norris apretó el acelerador, Verstappen vio que era imposible seguirlo y entonces lo que se dedicó fue a mantener ese segundo puesto sin que peligrase. Y del resto, nada, simplemente también, bueno, quizás yo valoro positivamente la remontada que hizo Ferrari y que Pérez pues no es capaz de, o sea, llegó a la 10ª posición y no fue capaz de pelear con los Aston Martin, los Haas y los Williams, al que yo diría que también de vez en cuando se mete por ahí RB, sobre todo su Noda, y que están peleando ahí por todas esas posiciones que vienen después de los buenos, ¿no? Y en este caso, pues Pérez no fue capaz ni siquiera de batir a estos. Obviamente salía de muy atrás, con lo cual tampoco lo tenía sencillo. Y nada más, que una carrera entretenida, sobre todo para los que, aparte de estar mirando la pantalla, nos entretenemos con la hoja de tiempos, viendo exactamente las distintas estrategias, por ejemplo, el undercut que le hizo Alonso a Hülkenberg, si le serviría para quedar por delante o no, y eso con algún que otro puesto. Y por lo demás, bueno, a mí Singapur es una carrera que casi siempre me gusta también, aunque es muy difícil adelantar, y eso que este año incluso le pusieron una zona más de DRS, ¿no? Con respecto a los años anteriores. El DRS aquí parece que no importa demasiado y, y bueno, pues nada, o sea, el famoso alerón de McLaren, no sé si ya en esta carrera le prohibieron utilizarlo o no, pero en todo caso, si se lo prohibieron, les dio lo mismo, y si no se lo prohibieron, pues debe de ser que sí que les está dando resultado, porque lo de Norris fue aplastía Enma. Yo incluso llegué a estar preocupado de no ir a demasiado deprisa, anda que como se dé la galleta, y Bueno, estuvo cualquier cerca, error que tenga. Sí, Estuvo muy estuvo cerca. cerquísima, vaya. O sea, yo es que lo decía, hostia, pero ¿este a dónde va? O sea, es que no. ¿Cómo es que no le dicen, tío, vete más despacio, que es que te sobran los segundos? De hecho, pudo haber tenido, o sea, se pudo haber dado el lujazo de haber parado, poner los neumáticos blandos en las últimas vueltas y haber conseguido la vuelta rápida, ¿no? Porque es que, con lo cual, yo no sé a qué viene tantísimo riesgo y me da miedo sobre todo, porque yo quiero que gane Norris el campeonato, aunque la semana pasada decía que me parece que lo tiene Verstappen por la mano seguro, y sigo pensando lo mismo, más aún después de esta carrera, en el que ni siquiera ha habido ninguno que haya sido capaz de vencer a Verstappen, pero es que a cualquier percance que tenga, entonces sí que ya prácticamente va a tirar el campeonato. Y esperemos que McLaren no se arrepienta de lo que fue en Monza, ese cambio, Correcto. ese dejarse adelantar por Piastri, porque es que como sea así, era, bueno, yo no soy de los de Es que, Juan, atacar con el ya te lo dije, Juan, pero es que, joder. si hubieran hecho las órdenes de equipo que tocaban y tal, ahora mismo Norris estaría en torno a 20 puntos de distancia de Verstappen, que se mira el campeonato de otra forma totalmente diferente, estando a los 50 y pico que está ahora a los 20 o incluso menos, porque si Norris no falla en Azerbaiyán y tal, incluso cuidado, ¿eh? Sí, Emma, o sea, es que es una falta de previsión por parte de McLaren que no tiene sentido. O sea, personalmente no tiene perdón de Dios McLaren como pierde el campeonato y yo creo que lo va a perder. Obviamente no el de constructores pues eso, lo tiene, o sea, como pierde el de constructores, entonces sí que sería algo, o sea, una debacle en el sentido de
no sé, de que les pase algo realmente grave a alguno de los pilotos, no sé, y no puedan correr, no sé, algo extrañísimo, ¿no? El de constructores lo tienen por la mano, pero el de pilotos, pues me da la sensación de que no lo van a ganar, o sea, no lo va a ganar Verstappen, lo va a perder McLaren, o lo ha perdido. Bueno, eso como decía Emma, no lo tiene Norris en sus manos, haciéndolo perfecto no estaría, se acercaría, pero bueno, no vamos a adelantar todavía nada, no vaya a ser que nos podamos divertir en lo que queda de temporada. Que perdona, Dani, lo que decimos para Norris también vale para Verstappen, en el sentido de que como Verstappen cometa un error... Claro, y ahora, como le dé por hacer un 0. efectivamente. Sí, bueno, aquí un 0 pues te acerca bastante, ¿no? Una retirada o bueno, se está acabando la temporada, cualquier tipo de cambio, que haya una penalización y te retrase en la parrilla, tampoco es algo que esté en manos del piloto, con lo cual veremos un poco qué es lo que ocurre. Repasando cómo está la clasificación, en pilotos, Verstappen todavía mantiene la primera posición, tiene 331 puntos. Por detrás de él está Norris con 279. Tercero es Charles Leclerc con 245. El cuarto es Oscar Piastri, que viene ascendente con 237 puntos. Aquí en la tercera posición de Charles Leclerc también está un poco en el aire. El quinto es Carlos Sainz con 190 puntos. El sexto es Hamilton con 174. Séptimo Russell con 155. Octavo Pérez con 144. Y a partir de aquí, pues noveno es Alonso con 62. En décima posición, empatados, están Hülkenberg y Stroll. Décimo segundo es Yuki Tsunoda. Décimo tercero y décimo cuarto, Dani Ricciardo y Alex Albon con 12 puntos. Décimo quinto es Pierre Gasly. Décimo sexto es Berman con... Gasly tiene 8 puntos, Berman tiene 7 puntos. Magnussen es 17º con 6 puntos. Con 5 puntos está 18º Ocon. 19º es Colapinto con 4 puntos. Y a partir de aquí, Guan Yu Zhou, Sargent y Bottas, que no tienen ningún punto. Y donde la cosa sigue calentita es en el de constructores, con McLaren 516 puntos en primera posición. Segundo es Red Bull con 475, se abre un poquito más de brecha. Tercero es Ferrari con 441 puntos. Digamos que Red Bull queda en el medio del primero y del tercero. Cuarto es Mercedes con 329. Aquí pues ya no habría demasiado margen de sorpaso. La cosa estaría entre McLaren, Red Bull y Ferrari. Como decía, cuarto es Mercedes, quinto es Aston Martin con 86, sexto es RB con 34, séptimo Haas con 31, octavo es Williams con 16, noveno es Alpine con 13 y Sauber no ha puntuado todavía esta temporada, 0 puntos. Juan, en cuanto a la porra, que no había mirado resultados, ¿cómo ha quedado? Pues si no has mirado los resultados, debes saber que tú quedaste primero en esta carrera. Tenemos que felicitarte. No sé si es la primera vez que quedas primero, creo que no. Creo que alguna otra vez ya quedaste primero en algún gran premio, ¿no? El caso es que... Creo que esta temporada no, pero esta temporada alguna vez sí. Bueno, el caso es que obtuviste 190 puntos, el segundo fue Apelando con 180, seguido de Álvaro Ayer con 179, muy cerquita, cuartos empatados Lord y Stuzokub con 178, sexto fue Alp, séptimo Tony, octavo Carmelo, noveno Manuel y décimo What the Fuck. Lo que nos deja una general encabezada por Lord con 2.758 puntos, segundo está What the Fuck con 2.708, es decir, muy cerquita, un poquito separados, pero nada, a 30 y algo puntos, está Apelando con 2.673, cuarto es Toño Biciclo, quinto Tony, sexto Manuel, séptimo Álvaro Ayer, octavo Dani, noveno Alf y décimo Carmelo. En cuanto a la regularidad, los resultados muy similares, primero Dani, segundo Apelando, tercero Álvaro Ayer, cuartos Stuzokub y Lord, sexto Tony, séptimo Carmelo, octavo Manuel, noveno What the Fuck y décimo Jan Bedel.
La clasificación general de la regularidad también está encabezada por Lord con 121 puntos, seguido de What the Fuck con 117, tercero es Toño Biciclo con 103 y cuarto es Apelando con 101. Ya quinto es Manuel, sexto Tony, séptimo Álvaro Ayer, octavo Dani, noveno Estuzo Cub y décimo Carmelo. Como veis, todavía están la regularidad como en la general, y yo diría que a día de hoy hasta los sexto, incluso séptimo clasificado podrían quedar primeros al final de temporada, porque quedan todavía 6 puntos. 6 carreras. Y nada, comentamos rápidamente que el próximo Gran Premio que se va a disputar es el Gran Premio de los Estados Unidos. Como decía, habrá un parón. Estaremos 3 semanas sin Fórmula 1. Volverá en el 18, 19 y 20 del mes de octubre. Y Emma, los horarios, al ser en Estados Unidos, van a ser de tarde para España y el resto de Europa. Sí, aparte tenemos sprint, ahora tenemos lluvia de las carreras sprint que nos quedaban por completar. La primera de ellas es Estados Unidos, de tal manera que el viernes, perdón, los primeros libres serán a las 7:30 de la tarde, la clasificación en el sprint a las 8. No, perdón, no puede ser, aquí me he equivocado, solo hay media hora de diferencia y no puede ser esto. La práctica 1, como decía, primeros libres 7:30, la clasificación al sprint 11:30. 11:30, esto todo el viernes. Ya el sábado el sprint, perdón, es a las 8, la clasificación es a las 12, es decir, el día siguiente. Es lo que toca. Y después la carrera, oficialmente aquí en Europa es el mismo día, pero es así, a las 9 de la noche, ¿no? Va a coincidir como lo que pasa en Las Vegas, ¿no? Que clasificación y carrera para nosotros es el mismo día oficialmente. Pues aquí en Estados Unidos otra vez, en este caso en el de Austin, Texas, pues por los horarios y por hacer sprint, pues toca esto, ¿no? Y después, neumáticos también los tenemos. Neumáticos tenemos la gama intermedia, es decir, C2, C3, C4. Y después, en cuanto a zonas de DRS, es cierto que queda, pues eso, 3 semanas, 4 para el Gran Premio, y puede haber alguna modificación. Normalmente las modificaciones que están haciendo es acortando un poco las zonas de DRS, salvo, por ejemplo, este pasado fin de semana de Singapur, que añadieron una zona. Normalmente lo que está pasando es lo que decía antes, que están haciéndolas un pelín más cortas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. En principio, de otros años tenemos que hay 3 zonas con 2 puntos de detención. Tenemos una zona inicial que sería la larga recta, que tiene el circuito entre la 11 y la 12. Eso tiene un punto de detención, y después con el otro punto de detención tenemos la línea de meta, ¿no? Serían antes decía que había 3 zonas dos zonas con 2 puntos de detención, la línea de meta y la larga recta, y chimpú. Perfecto. Y bueno, nos queda así un episodio un poco corto por la agenda que tenemos, pero yo creo que ya podemos ir cerrando. No sé si alguno quiere añadir alguna cosa más, y si no, pues damos paso al cierre. Como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros un episodio más. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto las formas de contacto, los enlaces a la porra y tema de redes sociales, además de todos los posts del podcast. Os dejo ahora con mis compañeros, que os van a recordar de todas formas estas formas de contactar con nosotros. Y nada, me despido, un saludo y hasta luego. Como siempre, en Mastodon nos podéis encontrar como @desdebox, @mastodon.social, o si no, también en Twitter como @desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y, jolín, a mí me parece una faena esto de estar 3 semanas ahora sin Fórmula 1. Encima ya también se acabó la Indy. Bueno, no sé. Emma, tú y yo al menos tenemos ahora recién estrenado el fútbol americano. El resto, buscaos otro deporte por ahí para seguir los domingos. Nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.m/desdeboxes,
Siento la calidad del audio, he podido hacer lo que he podido. Y sí, estoy de acuerdo con Juan, el calendario está mal hecho. No, 3 semanas ahora así, sin venir a cuento, como si fuera otro verano, no tiene sentido. Pero bueno, es lo que hay. Hasta la próxima. ¿Y por qué pone Emmanuel join the recording, Juan Ortiz join the recording, Danoche join the recording y no aparece José? Ahora aparece. Ahí está. 7 segundos Porque- después. Se ve que debe ser porque es el momento en el que José hizo ruido y... Ay, me ha detectado. Ah, claro, Mm. claro. Sí, sí.